Resúmenos cuál es tu visión sobre Bitcoin, tu tesis sobre Bitcoin, por qué y para qué Bitcoin. Sí, ¿qué problemas trata de resolver Bitcoin? Pues Bitcoin trata de resolver problemas que en el ámbito digital están muy establecidos, ¿no? Y las personas que tratan de resolver esos problemas son los cypherpunks. ¿Cuáles son estos problemas? Pues el principal de ellos es que en el ámbito digital carecemos de privacidad por defecto. ¿Por qué? Porque siempre tenemos terceros de confianza, siempre tenemos proveedores de servicio. Como en el ámbito digital todos son conjuntos de datos, en principio no hay problema para multiplicar las unidades de algo sin apenas coste. Y eso hace que sea muy difícil de economizar algo. Por mucho que algo sea muy útil, como el aire que respiramos, si no es escaso, no se puede economizar, ¿no? Y eso es un poco el problema que había con los activos digitales en general, ¿no? Era muy difícil hacerlos escasos porque al final no son más que conjuntos de datos. Pero sin embargo casi toda la economía actual ya se mueve en el ámbito digital, ¿no? ¿Cómo hemos conseguido crear activos económicos, es decir, escasos dentro del ámbito digital? Metiendo terceros de confianza. Estos terceros de confianza al final restringen artificialmente la oferta, ponen barreras de entrada, ¿no? O limitan de alguna manera el control o el acceso a ese tipo de activos. Por ejemplo, ¿no? Una imagen de WhatsApp, pues en principio la podemos enviar a todos nuestros contactos sin ningún tipo de dificultad, ¿no? La podemos multiplicar tantas veces como nosotros queramos. Claro, ¿qué pasa si esto pudiésemos hacerlo con nuestras unidades monetarias? Si podemos enviar las mismas 100 unidades monetarias a todos los que queramos. Bueno, los bancos centrales lo intentan muchas veces, ¿no? Pero a nosotros nos ponen algún tipo de control, ¿no? De límite para que no podamos gastar esas unidades varias veces, ¿no? Pero, por ejemplo, la música también son conjuntos de datos, ¿no? Y sin embargo tenemos diferentes maneras de bloquear o de restringir el acceso para poder hacerla economizable, ¿no? Pues tenemos Spotify, tenemos YouTube, tenemos otro tipo de entidades que tratan de monetizar eso poniendo barreras artificiales o creando ese tipo de cosas. El problema cuando tenemos terceros de confianza es que dependemos de ellos y ellos a su vez dependen de los estados. Entonces toda la economía, por muy digital que sea, pues al final termina estando sometida a las empresas o a los estados. Y aquí se produce un problema que no se produce en el mundo físico, porque en el mundo físico, pues sí, el emisor del billete emite un billete. Pero si yo te lo entrego a ti y no hay cámaras aquí grabando, pues esa transacción que entre tú y yo es privada. Ellos definían la privacidad como la posibilidad de revelarse selectivamente. Nosotros podemos elegir si queremos revelar esa información o no. Pero en el ámbito digital, si yo te hago un Bizum o una transferencia, no. El emisor de ese sustituto monetario sabe perfectamente qué he pagado, a quién, cuándo y en qué momento, ¿no? Entonces, y lo puede bloquear. Y lo puede bloquear. O sea, te encuentras sometido a todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, claro, con las cartas pasa lo mismo. Yo te puedo entregar una carta a ti y queda ese contenido entre nosotros. Pero si te envío un correo, pues ya Gmail probablemente pueda acceder al contenido de ese correo por voluntad propia, porque llega una orden judicial, por el motivo que sea, ¿no? Pero el problema es que cuando dependemos de terceros de confianza, ellos pueden acceder a nuestra información y esa información no está en nosotros. Y eso es lo que pasa en toda la economía. En toda la economía digital pasa eso. Y perdona, Álvaro, también pasa incluso en la política, ¿no? Porque al final nuestro orden constitucional se basa un poco en eso, en vamos cediendo libertades, pero como que hay reglas de última instancia que supuestamente nos protegen de aquellos que han de custodiar nuestras libertades, pero claro, ¿quién custodia al custodio, no? No, y ya no solo eso, que es que son absurdas, porque en realidad no están comprendiendo ni siquiera el concepto de privacidad. La privacidad es la posibilidad de que yo pueda elegir si me quiero revelar o no. A mí me da igual que haya una ley de protección de datos que le imponga esa obligación a un tercero. Es que si ese puede vulnerar y acceder a mis datos, ya no tengo privacidad. Ya los tiene, ¿no? Ya los tiene, claro. Ya no tengo privacidad. Ya no puedo elegir yo si me quiero revelar selectivamente o no, aunque se tenga una obligación, ¿no? Entonces, todo ese tipo de políticas, todo ese tipo de leyes, todo ese tipo de cuestiones, creo que parten de un error de base, ¿no? De inicio. Y es que no hay privacidad en el ámbito digital. Y Bitcoin trata de resolver eso, ¿no? De hecho, es lo primero que consigue resolver esos dos problemas, que son el problema del doble gasto, es decir, tener un activo en el ámbito digital que no se pueda gastar varias veces, pero a la vez suprimiendo el problema del tercero de confianza, es decir, que no haya un emisor de ese activo que tenga control sobre eso. Esto en un inicio pues, era muy interesante porque además lo llamaron efectivo electrónico, precisamente porque mantiene esas mismas propiedades que mantiene el efectivo, como puede mantener un billete o cosas de ese estilo. Pero yo creo que el alcance de esa creación ha excedido con mucho la búsqueda inicial, ¿no? De simplemente resolver estos problemas. Porque al final cuando lo que te has quitado es a los terceros de confianza y puedes acceder a esta propiedad de este activo, primero lo que has creado es una nueva categoría de activo, que es un activo real digital. Y eso no lo tenemos. No hay más activos reales digitales, ¿no? Por eso el símil del oro digital a mí me gusta mucho, porque además en la práctica el funcionamiento de Bitcoin se asemeja mucho al oro, ¿no? Pero claro, hay una cosa adicional, ¿no? Que es, como Bitcoin hace depender la propiedad de este activo de un conjunto de palabras, ¿no? De la semilla, pues al final tu propiedad simplemente la puedes hacer un secreto. Tu propiedad puede ser simplemente un conjunto de palabras que tú eres capaz de guardar. Y por primera vez en la historia tenemos una forma de propiedad nueva. Y eso es lo que a mí, en mi juicio, introduce Bitcoin de forma muy significativa, ¿no? Como uno de los mayores hechos de la historia y probablemente en el ámbito de la propiedad el más importante de todos.
por primera vez, la propiedad no depende de la protección por la fuerza. Uno de los textos de estos cypherpunks, de los más brillantes, que a mí me gusta mucho citar, se llamaba De las ballestas a la criptografía. Es un texto muy anterior a Bitcoin, es de 1987. ¿no? Es un texto de Chuck Hamill y dice, claro, los campesinos no podían defender su propiedad del señor feudal que viene con caballeros, armas y demás, ¿no? Entonces tenía que entregar la propiedad. En el momento en el que aparece la ballesta, pues la ballesta es fácil, es económica, es fácil de utilizar y atraviesa tanto a los caballos como a las armaduras de los caballeros. Entonces los campesinos ya podían proteger su propiedad, ¿no? Claro, si pensamos en que esos campesinos pudiesen hacer su propiedad un secreto, es que no necesitarían ballestas. Claro. ¿no? Por eso Chuck Hamill habla aquí de que la criptografía como un salto gigantesco en la defensa de la propiedad. ¿no? Claro, décadas antes de que exista algo como Bitcoin, ¿no? Pero Bitcoin es esa materialización, yo diría perfecta, ¿no? Vamos a decir prácticamente perfecta, de esa forma de propiedad absoluta que no depende de terceros. Y esto es gigantesco, ¿no? Porque cuando paramos a analizarlo, es que nunca en la historia hemos tenido una forma de propiedad que no dependa de la protección de la fuerza y de la violencia. Bueno, ahí, si me permites, porque mientras lo estabas explicando, pues, intento hacer como conexiones, ¿no? Me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque justamente la tesis de James Scott en Against the Grain de por qué surgen los estados es, los estados surgen cuando pueden cobrar impuestos y para cobrar impuestos necesitan formas de propiedad, formas de materialización de riqueza que sean cuantificables, medibles y fácilmente apropiables, porque claro, si tú no sabes si al que le tienes que cobrar un impuesto tiene riqueza, pues no se lo vas a poder cobrar. Entonces, James Scott dice, claro, el Estado surge con la agricultura cereal, porque eso es almacenable, es un cultivo que emerge a la superficie y por tanto puedes ver si está o no, pero otras formas de agricultura, por ejemplo, patatas, etcétera, eran mucho más difíciles de expropiar fiscalmente porque tú no ves si has sembrado patatas o no las has sembrado. Entonces, digamos que eso parecería como una especie de protopropiedad defensiva frente al Estado y lo que estás describiendo es como una evolución sofisticada para protegerse frente al Estado, ¿no? De hecho, me encanta que hayas comentado esto porque justo Hobbes, en el Leviatán, en el capítulo 29, que el Leviatán es el gran libro donde se construye toda la teoría del Estado, habla de las causas que tienden a la disolución del Estado. Y la quinta es que los ciudadanos tengan absoluta propiedad de sus bienes. Claro. Claro. Era tan listo Hobbes que supo predecir hace siglos precisamente cuáles pueden ser las causas que tienden a la disolución de un Estado, ¿no? Y es que, claro, si yo tengo absoluta propiedad de mis bienes, ni pueden hacer justicia entre los súbditos, ni pueden quitármelo para financiarse. Entonces, claro, ese salto histórico, pues yo creo que apenas lo hemos empezado, ¿no? Porque pensemos que Bitcoin solo tiene 17 años. Es decir, el proceso de descubrimiento por parte de toda la población mundial de una nueva forma de propiedad, yo creo que es en lo que estamos, ¿no? Y pensemos que solo llevamos 17 años, ¿no? Imaginemos, pues eso, el símil que suelo hacer con la pólvora, pues el primer uso armamentístico de la pólvora tardó más de un siglo en utilizarse, pero además era muy primitivo, ¿no? Era atar bolsas de pólvora a los pájaros y lanzarlos contra estructuras de madera enemigo o atarlos a troncos, o sea, hasta que llegamos a los cañones pasan 4 o 5 siglos, ¿no? Pues yo creo que hasta que descubramos realmente cómo nos permite Bitcoin construir sistemas políticos completamente nuevos, pues vamos a tardar tiempo, ¿no? Pero las mentes más brillantes yo creo que ya están trabajando en eso y creo que es lo que veremos próximamente. Con lo cual, y ya para terminar este primer bloque de resumen de tu tesis de Bitcoin, tú a Bitcoin no le das tanta importancia como se la dan muchos otros por ser una nueva forma de dinero que, bueno, podría llegar a utilizarse como tal, aunque no parece que esté encarrilado de momento hacia ello, sino como esa nueva forma de propiedad y de organización social que pivote sobre esa nueva forma de propiedad. Incluso yo creo que ese diseño está pensado así desde el principio. Es decir, que hay un error en la concepción de cash. Es decir, cuando se habla del efectivo electrónico, la gente automáticamente lo asocia a sustitución del dinero, pero lo que está tratando de utilizar Satoshi en el white paper es la palabra cash en el sentido de metálico, de efectivo, pues como se llevaban joyas antiguamente, como formas distintas de transportar riqueza, ¿no? Y yo creo que ese es el sentido correcto. Pero tal y como está diseñado Bitcoin desde el principio, yo creo que es literalmente un registro de la propiedad, de transacciones, donde se van inscribiendo. Como suelo decir, al final las instituciones sociales son emergentes y no intencionales. Entonces, puede ser, desde un punto de vista histórico, una curiosidad relevante si Satoshi pensó una cosa o la otra, pero lo fundamental es en qué termina convirtiéndose socialmente Bitcoin. La obra excede con mucho la intención del autor. Por eso.